que la Iglesia Católica necesitaba reconstruir un momento de triunfo sobre la Reforma luterana. Y es verdad. Es decir, el barroco va a nacer precisamente como esa reivindicación del catolicismo frente a lo que es Lutero, ¿no? Y por eso Roma, en definitiva, por todo el Concilio de Trento, que va a ser quien marque incluso las directivas de cómo tiene que ser el arte, va a dar lugar a la ruptura o al paso del Renacimiento al Barroco, ¿no? Es decir, es, digamos, entre comillas, como si fuera el Instagram de nuestros días, ¿no? O sea, la manera de que se conocía para, digamos, ser el primer intento de globalización, de cultura de la fe en todo el mundo es el Concilio de Trento, con las directivas que da sobre lo que tiene que ser el arte cristiano, ¿no? Para mí tiene su parte de riqueza, porque es verdad, esto es una cosa personal, pues porque sí que consolidó y ayudó mucho a lo que es el arte sacro, pero a su vez fue una gran pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque unificó demasiado la expresión artística, ¿no? Es verdad que luego veremos que en el mundo de la nueva burguesía, que ya estaba pues realmente en el 17 bastante asentada, como hoy vamos a para hacer una diferencia no nos vamos a meter en una iglesia sino en un palacio, curiosamente, ¿no? De un papa, pero en definitiva de un palacio, ¿no? Todo el arte que vamos a ver o va a ser realmente un palacio de Roma, porque quizás es lo más significativo de lo que tiene el barroco, ¿no? Entonces veremos cómo en definitiva pues es verdad que esa frescura pues es cierto que se fue perdiendo, ¿no? Entonces bueno, pues es una expresión que, como sabemos, se irá diciendo. Para mí uno de los libros más bonitos para entender el paso del Renacimiento al Barroco, a lo mejor muchos habéis oído hablar de él porque es un clásico, pues es el famoso Wolf Flynn, que tiene este librito que es el Renacimiento y Barroco. Este es uno a los que le debemos el término la reivindicación del Barroco, porque sabéis que el Barroco hasta prácticamente finales del 19 pues gozó de una mala prensa. De hecho, como sabéis, el mismo nombre no lo vamos a repetir porque ya lo vimos en la clase anterior. El barroco era un término muy despectivo, era muy ofensivo. Pues uno de estos autores que reivindicó precisamente el término barroco en sentido positivo, pues fue este autor que tiene este libro que es una auténtica joya. Para aquellos que queráis un poco ahondar, digamos, en la esencia de lo que es el barroco. Él dice en este libro, en uno de los del principio, dice: lo interesante del proceso que se puede observar en Italia reside en el paso de un arte riguroso a un arte libre y pintoresco, de una forma escrita a una ausencia de forma, ¿no? De este autor. Y eso es el barroco, en su esencia. Yo creo que con este párrafo y con esta esencia, pues es lo que nos va a definir el barroco. A Roma, la Roma barroca, se la ha denominado siempre la ciudad de las tres Bs, ¿no? La primera es Bernini, como decíamos, del Borromini, y este Berrettini, que como se le conocía, que es Pietro da Cortona, que se llama Berrettini porque ese es su apellido natural. Entonces, en muchos sitios, incluso en tratados antiguos, se le conoce por el Berrettini. Hoy día nosotros lo conocemos más como Pietro da Cortona. Estos tres es la esencia del barroco romano. Desde luego la escultura, la arquitectura y la pintura. Entonces aquí tenemos los tres artes. Claro, hablar del barroco, ya veíamos el año pasado, y por recordar algún concepto, no podemos encuadrar. ¿Y cómo encuadramos, por ejemplo, artistas como Rubens o Caravaggio? O Velázquez, ¿no? Velázquez que es una mezcla de un poco Caravaggio y un poco de Rubens, dicen hoy día, ¿no? Y un poco propio, ciertamente Velázquez no nos pone nada, realmente no tiene nada en Roma, pero si realmente tuviéramos que hablar del genio mundial del barroco, sin duda es Miguel, este es Velázquez, ¿no? Aunque sea español, no es orgullo español, sino que, por ejemplo, Las Meninas, que es el cuadro más, digamos, emblemático, podemos ver desde el Giotto hasta Magritte Bacon. O sea, fue un hombre que se adelantó tanto en ese cuadro que es muy difícil encontrar en un autor la huella de tantísimos siglos, ¿no? Unos que le precedieron y otros que él se adelantó, y que luego vamos a ver autores como Magritte Bacon
¿qué encontramos en ese cuadro de las meninas? Pero encontraremos, por ejemplo, de Giotto, encontraremos de Rubens, a quien él realmente admiraba mucho, ¿no? Encontraremos un montón de cosas que realmente en este genio que es Velázquez pues podemos estudiar también, pero que en este caso pues no lo podremos. Una próxima visita al Prado, si tenemos ocasión, pues podemos pararnos y ver no solo lo que tantas veces sabemos ya sobre la aplicación del cuadro, sino qué podemos encontrar en cada uno de los elementos que tiene Velázquez que pertenece a estos artistas, ¿no? Dicho lo cual, yo Caravaggio, porque hemos estudiado mucho, pues tampoco voy a entrar hoy porque imaginaros que, como sabéis, es verdad que inicia, pero no es el exponente mayor del barroco, digamos, romano, porque como sabéis, aunque tiene obras, gran parte de la vida la pasó pues fuera de Roma, ¿no? Que tiene grandes obras en Roma. Y por otra parte, es verdad que Caravaggio es muy importante, ¿por qué? Porque, como decía antes, es muy difícil encuadrar autores tan distintos, ¿no? Dentro de un mismo nombre como es el barroco, el año pasado. Pero es verdad que hoy día, aunque si uno lee actualmente, y hace casi un año, terminaba de leer un libro que salió en Italia muy interesante, de un historiador del arte italiano, que ha estudiado mucho el barroco italiano, y él es verdad que decía, bueno, es que dentro del barroco no solo podemos ver dos grandes escuelas, que es hasta lo que ahora académicamente dividíamos el barroco, sino que hay muchísimos más grupos que podemos realmente dividir este tipo del barroco. Pero bueno, por un tema, digamos, académico, podemos decir que el barroco podemos dividirlo, como sabéis, en esos dos grandes grupos que decíamos, incluso cuando fuimos, si os acordáis, al Prado, que hicimos esa incursión también por el barroco. Una parte es el tenebrismo, el claroscuro, que va a partir de Caravaggio, y otra va a ser, que hoy vamos a ver un autor que pertenecerá a esta otra categoría, lo que llamamos el naturalismo, o que se viene de los Carracci, que vienen de Bologna y que van a ser un poco los fundadores. Hay una primera generación barroca que va a partir con Caravaggio y habrá una segunda, digamos, que llegará a su auge con una segunda generación barroca que es lo que hoy día pues, más se estudia. Pero bueno, yo no voy a tocar a Caravaggio porque estaríamos aquí pues, ni acabaría. El arte barroco, por recordar, pues como sabemos, comienza en el siglo XVII y estará hasta la primera mitad del siglo XVIII. Por poner alguna cosa que ya vimos el año pasado, pues el término barroco, ya hemos dicho, pues hasta prácticamente finales del XIX pues, se empieza a considerar, y por desgracia, pues parece que incluso dentro de la espiritualidad de la Iglesia, pues se resumen ya, no parece que después del barroco no existiera nada más. Entonces se repite hasta la saciedad, incluso malas copias pues, del barroco. Hacer algo hoy imitando lo anterior pues no deja de ser una chapuza por bien que parezca que esté. Pero bueno, ahí nos hemos anclado mucho del arte actual. Pero hasta el 19 prácticamente pues, era muy peyorativo, ¿no? Se usa también como se les llaman los anticlásicos, ¿no? Es decir, para diferenciarlo del Renacimiento, al barroco se le conoce también como el anticlasicismo. Veremos que no es verdad, ¿no? En pintores como el que vamos a ver hoy, Pietro de Cortona, o el mismo Bernini, la escultura, ¿no? Ciertamente que es algo nuevo, hay una cierta ruptura con lo clásico, pero se van a valer de lo clásico, como en definitiva hacía Miguel Ángel, para hacer algo totalmente nuevo, ¿no? Y luego, pues a lo largo del siglo XX, pues se va a reivindicar sobre todo pues, su valor estético, ¿no? Por eso es algo muy interesante. Hoy veremos a Borromini, que cogerá también incluso elementos del gótico, su misma creatividad dentro de sus arquitecturas, ¿no? Esto es lo más fundamental frente a la razón, pues lo que va a imponer el barroco va a ser el sentimiento, ¿no? Frente a lo racional, el barroco lo que nos va a decir es a mover el afecto y la emoción, ¿no? Eso es para luchar sobre todo contra el luteranismo. De tal manera que aquí es donde va a arrancar especialmente pues, todo el culto de los santos, por ejemplo. Hasta el barroco, pues sí, tenemos, pero esta proliferación de santos, de santas,
de esculturas, pues no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque como se negaba, sobre todo con la reforma luterana, pues va a haber, digamos, la influencia grande de hacer pues, el culto a los santos, a la Virgen María, en fin, a tantas cosas, ¿no? Y sobre todo lo que nos tiene que mover es a la devoción. Es decir, que aquel que lo contemple te produzca un sentimiento. No es la racionalidad que va a experimentar el renacimiento, ¿no? La forma, va a ser sobre todo el color, ¿no? El dibujo, ¿no? Todo esto va a ser el fiel que se acerque a una obra barroca le vaya a llevar a la devoción. Es un arte devocional, puramente devocional. Con esto no queremos decir que sea un arte malo, ni mucho menos, pero sí que los artistas van a responder, digamos, pues a esta exigencia devocional. Va a ser fundamental el tema de la luz, como sin duda lo fue ya en la Edad Media, en el gótico, pero de otra manera, ¿no? Entonces, es verdad que toda esta oscuridad y esta luz, lo vamos a ver incluso en la arquitectura, pues va a ser fundamental ese juego. ¿Para qué? Para crear un cierto misticismo, para crear, sobre todo, hay algo que tenemos que entender, es que ¿qué busca el barroco? Pues sobre todo es la unificación del espacio y de la decoración. Esto es fundamental en el barroco. O sea, toda esa unificación de esos espacios y cómo se decoran esos espacios y que nos muevan a algo muy superior a nosotros, que es crear esa espiritualidad, esa devoción, esa unión en definitiva con Dios, es lo que va a crear la esencia de este arte que llevamos el barroco, ¿no? Y luego esto que es fundamental, ¿no? Sobre todo, en fin, hoy día se han hecho muchos estudios, el próximo día nos hablarán de Bernini. Bernini va a ser la teatralidad en su esencia, ¿no? Sea la escultura, lo que hizo también la arquitectura, ¿no? Se va a buscar mucho ese tipo teatral. Borromini será otra cosa, como veremos, y no va a buscar tanto esta teatralidad, sino va a buscar realmente otra cosa pues muy distinta, ¿no? Bueno, aquí, como hemos dicho, se va a utilizar sobre todo el arte como medio de propaganda, ¿no? Y esto va a ser el Concilio de Trento, sobre todo. Entonces, va a ser, digamos, todo esto, ¿no? La pintura no nos vamos a detener, el naturalismo, que es la esencia. Decíamos que el arte renacentista sí que tiene parte de natural, pero no es naturalista. ¿Qué significa? Que sí que quiere coger la naturaleza, pero no es una naturaleza como la vemos, sino que es una naturaleza, decíamos, idealizada, que es el platonismo. No es la idea de naturaleza en sí, perdón, la realidad de la naturaleza en sí, sino la idea de lo que la naturaleza en esencia debe ser, que es alcanzar la perfección. Miguel Ángel, como vimos en la clase pasada, siempre dejaba parte de sus obras sin terminar porque él decía que la perfección solo era Dios. Por lo tanto, él no podía hacer en esta tierra nada que fuera perfecto porque la idea en sí solo Dios la podía tener. Esa es la idea de una naturaleza en el Renacimiento. En el barroco no. En el barroco sí que va a haber el naturalismo nace con el barroco. Lo podemos ver en cualquier cuadro del Renacimiento, lo hemos visto en el Prado, como hay una idealización, lo que marca que a nosotros nos parece muy real, no es real, sino que es tremendamente idealizado en el Renacimiento. Aquí no. Yo he puesto estas dos por poner pues, nuestro Velázquez, Murillo, que digamos toda todo el naturalismo. Quizá Murillo es el que más ha encarnado este naturalismo barroco, ¿no? Y luego, pues este que os decía yo de Carracci, que lo podemos encontrar en Santa María del Popolo cuando va a Roma, ¿no? Esto de la pintura de la Contrarreforma, no me voy a dedicar, el claroscuro del Tenebrismo, pues hemos visto, y luego lo que os decía yo antes, esta es la esencia precisamente del color sobre la dibujo. Esto, como veis, viene mucho, sobre todo los grandes precursores pues fueron los renacentistas venecianos, ¿no? Tiziano y Tintoretto son los primeros que van a ahondar la pintura, el color por encima del dibujo. Como he dicho otras veces, si Miguel Ángel oyera esto se aterraría, porque para él la esencia del arte es el dibujo, ¿no? Para un barroco no.
que nos va a hacer, que es crear una formalidad estructural, mientras que el color lo que crea en ti, que es emociones. Hoy día hay un gran estudio, incluso por psicólogos, en fin, hay muchos libros, una librería, y ya hay un montón sobre el color, la psicología del color. Sabemos los hospitales, las escuelas, ¿no?, las casas, pues hay psicólogos que se dedican a eso, simplemente ha sido ya bastante, antes de la pandemia, aquí se divide entre la pandemia antes y después, ¿no? Antes de la pandemia hice un curso muy interesante, muy bueno, en el Museo Thyssen, que era sobre la pintura del Renacimiento veneciano, y la haciendo la de una psicóloga sobre el color, la terapia, ¿no? Entonces, cómo se usa ella, se dedicaba solo pues, a encargos de esto, ¿no?, de gente e instituciones que la decían, bueno, pues cómo tenemos que pintar un hospital, cómo pintar una residencia, qué colores hacer para las casas, ¿no? Está muy estudiado. Esto es el barroco, ¿no? O sea, no es tanto la estructura cuanto la emoción que representa la forma, ¿no? La pintura italiana, como hemos dicho, pues se va a dividir en estos dos grandes temas, ¿no? Por un lado, pues el caravallismo, que digamos los grandes son José de Rivera y Artemisa Gentileschi, que es una maravilla. Entonces, pues van a ser, digamos, los caravallistas. Y luego todos los Carracci, que son pues, que esta ya es la segunda generación del barroco, que es el dominiquino, Guido Rey. Hace, si recuerdo, el año pasado, si mal no estoy, o hace dos, ya no sé, hicieron una exposición en el Prado realmente impresionante sobre Guido Rey, ¿no? Entonces, ahí se veía muy bien este barroco. Y luego, bueno, pues el gualchino. Y luego, pues todo esto que veremos, que va a derivar sobre todo aquí, pues es el Lucas Giordano, que aquí en España tenemos tantísimo, desde la biblioteca que hay ahora del Museo del Prado, lo que era el caso de un retiro, ¿no?, por el Palacio Real, o tantas otras cosas, ¿no? Pietro da Cortone, Andrea del Pozzo, que ya vimos también. Esto es lo que yo os decía antes, un poco para cerrar esto, es decir, cómo vemos estos dos cuadros, uno lo reconocemos de Carracci y otro de Caravaggio. Fijaos, los dos son barrocos, pero fijaos la diferencia de uno a otro, para hacer ver cómo el barroco, este término que engloba mucho, es muy diferente. ¿Verdad que hay cosas comunes, pero ciertamente son, digamos, artes muy diferentes, ¿no? Vamos a ir a la influencia religiosa en Roma, ¿no? Os he traído yo, y quiero comenzar por esta escalera, que es precisamente, ahora la vamos a estudiar un poquitín, y es en el siglo XVII, pues se vuelve a ubicar en Roma, como sabemos, pues este nuevo arte que se va a llamar el barroco, de la mano de uno de los papas más polémicos, nepotistas, si queremos, que es Urbano VIII, que va a ser el gran defensor, sobre todo de Bernini, ¿no? Va a comenzar una de las familias del Papa más prestigiosas, que es pues, toda la familia Barberini, y entonces este Papa, este cardenal mejor, va a convertirse, y con él, cuando empieza el papado con él, pues va a ser el gran, digamos, promotor de este arte, que es el barroco. Y va a ser Bernini, y cogerá a Borromini, a Pietro da Cortona, todos estos artistas, que era lo más famoso, pues lo va a traer para Roma y van a hacer las grandes obras que tenemos en la ciudad. El próximo día nos hablarán de Bernini, pero bueno, si vas por Roma, cualquier plaza que veas, cualquier fuente que haya, si dices que es de Bernini no te equivocarás, sobre todo en la época de Urbano VIII, porque prácticamente lo hizo el todo, ¿no? Porque era, digamos, luego ya van a entrar los Farnese, que serán, digamos, va a haber una guerra con Urbano VIII, ¿no? Y como sabéis, y bueno, pues estas guerras de familias nobles, pues derrocarán un poco la familia esta Barberini, y va a subir Alfonso perdón, va a subir Inocencio X, que era Farnese, y va a echar a todos los Barberini, ¿no? Es el hermano, uno de los sobrinos de este, que era realmente un muy nepotista, que era diplomático en París incluso, que era Tadeo, pues resulta que bueno, tendrá que ir al exilio, en fin, va a ser todas estas luchas
lo que va a dar. También Bernini pues va a caer muy en descrédito, porque claro, era el todo del Papa Urbano VIII, ¿no? Pues cuando él cae, pues caerá Bernini. Lo que pasa es que paseando por ahí vi una maqueta de la famosa iglesia de Plaza Navona, que es Santa Agnès en Agoné, y bueno, pues le entusiasmará y le volverá otra vez a escoger y le dará el proyecto de esa iglesia, para ver que también, ¿por qué digo esto? Porque lo humano y lo divino se mezclan, es decir, no podemos hablar incluso de la iglesia a veces de un puritanismo, donde al final, dentro de incluso lo peor de las personas, pues siempre encontramos sus cosas a veces pues, muy positivas. Urbano VIII era un hombre muy culto, es verdad que cuando se convirtió en papa yo creo que se le fue un poco la cabeza, ¿no? Por poner un ejemplo, él fue el gran defensor de Galileo Galilei, tenemos cartas siendo todavía cardenal que le dirá pues el mio fratello, ¿no? Acaba así las cartas, ¿no? Luego llegará a ser papa y fue el que lo manda a matar y le matará, pondrá la Inquisición en Roma y se cargará a Galileo Galilei por todo eso que sabemos, ¿no? Y para que veáis un poco la personalidad de este Urbano VIII. Pero gracias a él tenemos, digamos, todas estas maravillas que hacemos aquí. Nosotros vamos a adentrarnos hoy, y ojalá que cuando veáis a Roma entréis en este palacio, que ahora es la Galería Nacional de Arte, que no solo el palacio en sí, sino lo que tiene dentro son joyas pues, de Velázquez, Caravaggio, de Tiziano, Rafael, que es una maravilla, ¿no? Todos los palacios de Roma. Pero si dijéramos cuál es la esencia del barroco romano, pues sin duda ninguna es el Palacio Barberini. Y este palacio es el que va a hacer pues, Urbano VIII para su familia, especialmente cuando llega al papado, ¿no? Entonces va a ser una esencia de lo que es el barroco, ahora veremos por qué, porque van a convivir estos tres que os decía yo antes, ¿no? Va a empezar Bernini, cogerá a Borromini, que era menor que él, para trabajar con él, ahí va a empezar la enemistad entre los dos, la separación de los dos, y Pietro da Cortona, el Bernini que llamábamos, que va a trabajar también esa gran pintura que vamos a ver en esta tarde. Como veis, la fachada ya del palacio, están unidos él y el Palacio Espada, son dos unidos. Bueno, como veis ya el palacio es tremendamente distinto a lo que será un palacio renacentista, ¿no? Entonces, ya no está el palacio renacentista, si veis, siempre está en torno a un patio cuadrado. Un palacio barroco no, va a estar más bien en forma de H o en forma abierta, ¿no? Como una exedra se dice, ¿no? Como si fuera un gran salón. La exedra, como sabéis, es un espacio clásico donde era una reunión, donde se ponían las sillas, y era como un gran salón donde la gente se reunía para conversar, para celebrar, ¿no? Y esta es la esencia del barroco, especialmente italiano. Va a empezar Carlos Madero en este palacio impresionante de 1623 comenzará, pero va a morir, y cuando él ya deja, pues va a ser Bernini quien el Papa Urbano VIII le va a llamar para continuar pues con esta gran obra. Va a hacer lo mismo en el Vaticano. No vamos a entrar en el Vaticano porque ya hemos visto mucho, y por eso quería que de una manera un poco mágica entráramos en el palacio. Pero fijaros, la grandeza de los palacios de los papas, veremos que también tiene que ver con la espiritualidad y con la fe. ¿Por qué? Porque es la casa de alguien que realmente nada menos, ahora que hoy comienza el cónclave, pues va a dirigir como vicario de Cristo precisamente toda la cristiandad, ¿no? Y va a ser, digamos, en este caso más que hoy, pero la importancia del Papa, incluso lo vemos hoy, que, en fin, no la tiene tanto como en esta época, porque el Papa realmente era rey de verdad, porque tenía muchos territorios, en fin, todas esas cosas, pero aún hoy, si nos damos cuenta, antes Ricardo lo decía muy bien, incluso la televisión española pues está haciendo un seguimiento desde ya después del telediario que me decía él de cómo era el cónclave, todo eso, o sea, lo cual quiere decir que pues, una televisión pública como la nuestra ahora, que en fin, yo que veo mucho la RAI y la comparo, pues no es que se prodigue mucho en temas religiosos ni nada de eso, pero es cierto que te dé una noticia de estas, pues ya significa que la elección de un papa aún hoy
la figura del Papa como, digamos, al menos persona carismática, una llamada un poco pues, a la ética, a la moral, pues sigue teniendo. Entonces, en esta época, sobre todo, pues un palacio, como veremos, no solo es algo, digamos, civil, sino sobre todo va a transportarse a una gran espiritualidad, como veremos en los artistas, y por eso me parecía muy interesante hacer este ejercicio de entrar en un palacio desde el punto de vista también de la fe, no solo de lo estético, ¿no? Este es el Palacio Barberini, que decíamos antes, que es el que está ahí muy cerquita de Termini, se puede ver muy cerquita de Termini, y bueno, pues va a ser ahora la Galería Nacional de Arte Antigua, y bueno, pues como hemos visto, Carlos Maler no es el que va a empezar, y luego llamará a Bernini, y luego hoy vamos a estudiar prácticamente este palacio, pues más o menos lo que tiene Borromini, y esta alegoría de la divina providencia, que va a ser de Pietro da Cortona. Aquí vemos, digamos, una de las mayores joyas que ha dado la arquitectura, que no solo va a ser, digamos, de esta época, sino que luego se van a repetir, digamos, a lo largo de la historia del arte, este tipo de escalera de caracol, que es la gran obra del Borromini. Este palacio tiene dos escaleras, una que hace Bernini y otra que hace Borromini. Ahora veremos la de Bernini. La de Borromini me interesa, aparte de la esencia que tiene por la complejidad de la escalera. Él va a utilizar sobre todo esta forma de espiral. ¿Por qué? Porque tiende al infinito. Digamos que la arquitectura es verdad que es estética, pero claro, es muchísimo más que la estética. ¿Por qué? Porque tienen que vivir personas, no se tiene que morir nadie aplastado. Por eso la arquitectura es muy interesante, porque se tiene que juntar la matemática, la física, con lo que es lo propiamente artístico, ¿no? Entonces es un arte que no es muy fácil de hacer, ¿no? Porque en definitiva es un arte que encima pues, tiene que sujetar a personas que suben, que bajan, y que aquello no se te venga abajo, ¿no? Entonces esta obra, aparte de ser, como veremos, una obra artística, pues sobre todo es una obra de una gran ingeniería de estudios matemáticos y físicos y científicos, ¿no? Entonces, al menos para mí, esta magia es lo que tiene Borromini que no tienen otros artistas, ¿no? ¿Qué hace la mayoría de los artistas? Van a coger elementos de otros lados y les van a dar su impronta, pero realmente los van a juntar, ¿no? El Bernini, sobre todo en sus arquitecturas, va a hacer esto, va a coger cosas de otros y las va a juntar, les va a dar un poco su impronta, ¿no? La gracia del Borromini es que es pura creatividad, es pura poesía, es pura magia. ¿Por qué? Porque desde la primera piedra hasta la columna que vemos aquí va a ser totalmente creatividad suya. Nosotros en el Borromini, no podemos decir si es un capitel jónico, o dórico, corintio, toscano. Él se inventa su capitel. Ya veremos incluso las balaustradas de estos palacios, pues él mismo va a inventar su propia balaustrada, ¿no? Yo a veces pienso, sobre todo cuando tuvimos que hacer la iglesia de aquí, con el arquitecto que teníamos, que es muy bueno, pero el hombre era así, él insistía mucho, y me acordaba mucho de Borromini, porque él, yo digo, madre mía, los trabajadores que tuvieran que aguantar a este hombre, porque no, yo quiero esto así, cosas totalmente nuevas. Entonces, digamos que Borromini, es verdad que no va a estar unido al papado, pero sí va a ser un autor que va a estar unido sobre todo a la aristocracia, a la alta burguesía, pero va a ser un hombre también de una fe profunda, ¿no? Y de una gran religiosidad, aunque fuera un poco este outsider. Y lo era porque era un genio, ¿no? Y él lo que va a hacer es crear realmente de algo que no había, ¿no? Y como Miguel Ángel, si veíamos, cogía una columna romana y él reinventaba esa columna para un romano, era algo impensable, Borromini va a hacer lo mismo. Lo iremos viendo a lo largo de sus obras, ¿no? En Roma veremos alguna de ellas ahora que para mí, es la mayor joya que tiene el barroco, que tiene Roma, y una de estas es sin duda
esta escalera. Una escalera que, como digo, ya la misma forma que va a utilizar incluso en otras arquitecturas, es esa forma helicoidal que significa la eternidad, de ascensión hacia Dios. Y esto es muy bonito, ¿por qué? Porque una vez dice, nosotros en el barroco, o sobre todo en el barroco español, pues hemos intentado, incluso después, con esta, de que llamamos la devoción moderna y todo este tipo, que viene también mucho de Francia, de este tipo así más, perdonadme la expresión, ¿no? En fin, que nadie se me sienta ofendido, pues más melifluo de la fe, ¿no? De estas imágenes tremendamente, que no sabemos a veces, ahora que se habla de estos temas, si son a veces mujeres o hombres, ¿no? Que es una cosa así, demasiado dulzona, ¿no? Hemos atiborrado nuestras iglesias de imágenes, de cuadros, y sin embargo vemos como la arquitectura ya en sí, como lo hacía el gótico y el románico, pero lo va a hacer un Romini, ¿no? Va a ser ya la esencia de la espiritualidad, ¿no? Y que, por ejemplo, por poner un ejemplo muy actual, nuestra parroquia, nuestra iglesia, la misma arquitectura, los elementos arquitectónicos, ya es fuente de espiritualidad, ¿no? Y este misticismo es lo que va a crear, sobre todo Romini, con todas sus arquitecturas, ¿no? Borromini va a experimentar con la luz y las formas sinuosas, creando esta escalera, ese ritmo casi musical, ¿no? Y es lo que él va a hacer, esa especie de misticismo, especialmente. Luego esto lo va a llevar a las iglesias las más conocidas que hoy vamos a ver, que son dos de ellas, ¿no? Y luego vemos como en esta escalera, que es la obra más fascinante del barroco romano, pues se dan siempre en columnas gemelas, todo con una rampa, ¿no? Y da esa ilusión de que está suspendida en el vacío. Cada vuelta consta de 12 columnas, ¿no? No es casual el número de 12 columnas en la escalera. ¿Por qué? Porque el Papa, que es el dueño de aquel palacio donde vive, pues él es el sucesor de los apóstoles, ¿no? Entonces, ese vacío que significa para Borromini es lo que luego pintará en la pintura que veremos, pues al final es la providencia de Dios, ¿no? La que sujeta esa columna que es la iglesia y que parece que está en el vacío siempre, pero está sustentada sobre estas 12 columnas, que va a representar la sucesión apostólica, y que hoy día la iglesia, especialmente quien va a sustentarla, va a ser esas 12 columnas. Y luego pues esas pequeñas abejas que hay, bueno, quienes habéis ido hace poco no solo de ellos, de los Barberini, de los Farnese, de cualquier papa, pues aquello, cada papa, pues como aquí los reyes en España, pues tenemos hasta la saciedad de repetir un poco por lo que es la esencia de su escudo, que todo lo que son abejas, pues veremos que son de los Barberini, entonces es fácil de encontrar. Estas son las dos escaleras que yo os decía, esta cuadradita que será del Bernini, son las dos grandes escaleras que hay en este gran palacio, que es una joya, digamos, del barroco. Esta escalera solo va a conectar con el piso primero, la de Bernini, mientras que esta helicoidal de Borromini va a subir, digamos, todos los pisos, ¿no? Ciertamente, desde el punto de vista sea de la creatividad como de la esencia, pues sin duda la de Bernini y la de Borromini, digamos, ser de gran calidad, ¿no? ¿Veis lo que os decía la abeja? Si no se fija, en todos los capiteles, pues está esta abeja para decir un poco el símbolo de los Barberini. Aquí vemos el conjunto de columnas, ¿no? ¿Por qué dos? Dicen los artistas, ¿no? Daros cuenta que el arte, como os he dicho muchas veces, sobre todo gente que tiene fe, es una transcripción de lo que se lee en las Escrituras, ¿no? Si las 12 columnas representan a los apóstoles, Jesús cuando los envía, ¿qué dice? Dice dos en dos. Hasta esa idea, digamos, el Borromini la va a expresar incluso, fijaros, en una escalera que para nosotros sería una cosa, pues, casual, en un palacio. Esta es, al menos para mí, la gran diferencia entre la antigüedad, es decir, la antigüedad, pues este mundo en el que nos movemos, y lo que hoy vivimos. Es decir, es la idea de lo extenso y de lo práctico también, contra pues, la globalización que hoy tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque
fijaros, simplemente algo como una escalera que es para subir de un piso a otro, pues hacen una cosa así, ¿no? Nosotros estudiamos cómo hacemos todas las escaleras, pues casi ponemos casi de madera por ahí, de madera, de hormigón ahí feas, que cae sin pintar, ¿no? Pues simplemente nos importa lo útil, ¿no? Sea como sea, hay honradas excepciones, ¿no? O los romanos, por poner un ejemplo, ¿no? Fijaros, un puente para qué era, pues para cruzar un río, y era la única función. Pero la idea de los extensos es que eso que yo tengo que utilizar para cruzar un río, pues te hace nada menos que cruzar un puente romano, o que se vio en Madrid el puente ese de San Isidro que llamamos un puente barroco, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos, digamos, buscar un poco lo extenso también de la vida, incluso en medio de las cosas cotidianas, ¿no? Que no es simplemente pues, algo práctico, sino que buscar que incluso eso que sea práctico sea bello también. Esto es en definitiva lo que también, al menos a mí, viendo este arte me provoca. Está en la escalera del Bernini y como siempre, sea el Bernini como el Borromini, como veis, siempre está abierta al cielo. Por esa idea de la ascensión, o sea, toda la tarea del hombre de la ascensión hacia Dios, hacia el infinito. Y fijaros, esto es algo muy bonito, ¿no? Porque una escalera, digamos, es el prototipo realmente de la subida. Una parte de la bajada del Hijo de Dios a la tierra, pero otra parte es el esfuerzo del hombre por llegar hacia arriba, ¿no? Lo que llamamos la vida del cielo, la divinidad para alcanzar a Dios. Y a medida que vamos subiendo, pues digamos, tenemos esa sensación, al menos podemos, muchas veces definimos la vida espiritual, empezando por Santa Teresa, como ese ascenso, ¿no? O los grandes místicos, como es el ascenso del alma para contemplar al divino creador. Y si hay algo que lo va a representar, pues realmente son las escaleras, ¿no? De tal manera que uno no tiene ya, digamos, solo lo útil, sino también todo ese tipo de... Bernini, pues hará lo mismo, sus dobles, él va a ser, como veis, muchísimo más escueto, mucho más, o sea, no va a tener esa creatividad ni esa originalidad pues que va a tener el Bernini. Entonces son un poco las dos escaleras para tenerlas un poco, la diferencia de una y otra, ¿no? Durante muchos años, aún hoy ya prácticamente no se pone en duda, pero durante muchos años incluso esta escalera se le atribuyó al Bernini. De hecho, ya algún tratado antiguo, pues las dos escaleras decían que era de Bernini, ¿no? A Borromini se le quitó un poco esta autoría, ¿no? Hay varias razones por las que realmente hoy día de nuevo nadie discute pues, que es del Borromini. Primero, porque va a coincidir mucho con lo que veremos que será su arquitectura, especialmente en esas dos iglesias que vamos a ver hoy, que uno no puede ir a Roma y no verlas, ¿no? Porque realmente es la mayor joya, al menos para mí, una de las mayores joyas que tiene en Roma, que son estas dos iglesias del Borromini. Pero también, ¿por qué? Dice, bueno, ¿por qué no es del Borromini? Decía, primero porque era muy joven. Dice, para un autor tan joven, pues es muy difícil que tuviera esta creatividad y esta genialidad, ¿no? Decía. Por otra parte, el jefe de la obra, por decir, era el Bernini, que había asociado a Borromini, que era mucho más joven, y bueno, pues era el maestro, pues realmente, ¿cómo iba a permitir que hiciera esto? Esto realmente se cae por su propio peso por una cosa. Primero, fijaros la diferencia compositiva, arquitectónica, estructural de una escalera con otra. Segunda cosa, hay un sobrino de Borromini que tiene una carta fechada en 1635-36, donde se habla que esa escalera la hizo su tío, ¿no? Y luego hay un grabado de un gran grabador de la época donde la denomina como la escalera de Borromini, ¿no? Y luego veremos cómo incluso él va a repetir estas formas realmente muchísimo. Borromini, hay que decir que también una de las cosas que para entender, al menos yo creo que su arquitectura y que muchas veces no se dice, es su origen, ¿no? Borromini va a venir del norte de Italia, es tanto así que él nacerá en un cantón que pertenecía a Suiza, ¿no?
Entonces, él va a estar sobre todo muy imbuido de la arquitectura gótica, de todas esas, digamos, agujas, esa verticalidad, toda esa luz, ¿no? Pues todo eso él lo va a coger, le va a dar una vuelta y lo va a crear sus propios espacios barrocos, su nueva, digamos, arquitectura, ¿no? Por eso Borromini va a inventar un lenguaje arquitectónico, va a inventar un lenguaje artístico, y por eso os digo que es muy importante, y estar el pobre muy denostado un poco por Bernini, y a mí me gusta reivindicarle, porque realmente es un genio, ¿no? O sea, él es un hombre que realmente no hace nada, digamos, aunque coge elementos que le van a ayudar, pero es pura creatividad. O sea, es un hombre que realmente va a derrochar todo eso. He puesto estas dos imágenes. Este es un autorretrato que va a hacer Bernini de sí mismo, que lo podemos ver en Roma también, y esto es un retrato anónimo del 18, que es el Borromini, ¿no? Entonces, aquí en este trabajar estas dos escaleras, por eso he puesto estas dos, va a empezar la enemistad un poco entre ellos, ¿no? Va a haber un poco de una oposición. Entonces, pues bueno, a raíz de aquí ya no se van a juntar nunca más. El Borromini va a estar un poco ahí, pues en un segundo plano. Bernini va a ser, en esta época es verdad que ya Bernini tenía una fama inmensa, ¿no? O sea, es verdad, no, la verdad hay que decir que, hombre, juntar Bernini con Borromini en esta época, pues es una cosa un poco ficticia, porque ya Bernini era un autor súper consagrado, era el autor del Papa, y estaba trabajando incluso ya con él, empezaba toda esa gran columnata del Vaticano y tantas obras en Roma, ¿no? Yo que sé, la Plaza de España, por poner un ejemplo, ¿no? En fin, tantas cosas, ¿no? Entonces es verdad, pero es verdad que aquí nace un poco la enemistad entre ellos, ¿no? Pues quiero, otra de las cosas que es pura espiritualidad, es esta fachada que algunos sabéis, sí, le imagino, que es San Carlo de Quattro Fontane, que es de 1638, que fijaros qué fachada. Es una cosa realmente, es pura poesía, es mágico, pero al final es puro simbolismo. Borromini es puro simbolismo, ¿no? Este tipo de fachada dice uno, uy, cuando uno va, por ejemplo, al sur de Italia, que no haya ido a Sicilia, por ejemplo, Nápoles, es algo que se va a repetir mucho. Entonces, para ver, digamos, la influencia como en los estilos incluso arquitectónicos de Borromini, especialmente en todo el sur de Italia, se van a repetir mucho, ¿no? Entonces es una fachada que esta iglesia, que es una joya, realmente la madurez y la gran joya, luego la veremos cuál es, la iglesia que él va a proyectar, es una iglesia que le encargan los trinitarios, donde él va a hacer todo, va a hacer la iglesia, va a hacer el claustro, y va a hacer el monasterio, el convento, donde moran los trinitarios, pero nos da un ejemplo de lo que va a ser la arquitectura y la espiritualidad que al menos nos quiere decir en este arte que llamamos cristiano que hace Borromini, que es la gran diferencia entre la fachada y el interior, ¿no? Él va a ser toda una explosión de simbología en el exterior y va a ser totalmente sobriedad en el interior. Entonces eso va a ser realmente todas las arquitecturas y la genialidad de Borromini. ¿Por qué? Porque al final adentrarse en una iglesia es adentrarnos en qué, en la fe, en lo que se representa allí, en lo que va a ser en definitiva y va a representar el interior de un templo. Entonces para él todo ese interior va a ser desde la sobriedad poder alcanzar realmente el cielo, que es lo que se crea cuando celebramos los sacramentos. Por eso muchas veces cuando uno ve una fachada de estas, a veces pues no coincide mucho con lo que a veces la sobriedad que encontramos en el interior de nuestras iglesias. Esto es una joya de unos puntos de vista impresionantes, ¿no? Fijaros, aquí os he puesto una composición para ver esta joya. Entonces, fijaros que vemos desde simplemente la estructura simbólica, vemos elementos totalmente, digamos, que es una locura, ¿no? Porque fijaros, en los laterales, que son estos, son formas cóncavas, mientras que la central es una forma totalmente convexa.
Luego vemos aquí estos medallones que van a romper realmente, digamos, toda la armonía o la estética de toda esa fachada. Luego tenemos estos picos aquí, tremendamente pronunciados, con estas olas, que es realmente como si fuera algo tremendamente rico, ¿no? Donde nos va a aparecer toda la tradición que va a coger del gótico, que él ha visto sobre todo en su tierra natal, ¿no? Pero que lo va a exagerar hasta límites como esta joya de esta iglesia, ¿no? Se llama el San Carlino en Italia, ¿no? Comúnmente en Roma. Se llama el San Carlino, pues es una iglesia tremendamente pequeña, ¿no? Cuando uno va allí, pues uno ve que es una planta pequeñísima, porque el terreno no era muy grande, ¿no? Entonces, la genialidad incluso del Borromini es hacer esto en un terreno que no es el Palacio Barberini, ¿no? Sino que es realmente pues, el terreno que tenían los fieles trinitarios, que como sabéis se dedicaban a intercambiarse por los cristianos que habían cogido los moros y ellos se intercambiaban, ¿no? Entonces, bueno, pues abriendo una finca pequeñita y va a hacer esta gran joya, ¿no? Esto que llamamos aquí es el círculo, ¿no? Fijaros, aquí hay toda una sucesión armoniosísima que es realmente una joya, ¿no? Es todo un círculo que se va abriendo y cerrando. El círculo realmente va a representar especialmente la simbología religiosa, también esa perfección de Dios. ¿Por qué? Porque el círculo tiene ni principio ni fin, va dando vueltas sobre sí mismo, ¿no? Entonces él va a intentar con todas esas formas, digamos, tan redondas, pues, y luego todo lo que estábamos diciendo, fijaros qué pedazo de columnas, ¿no? Que os vais a reír, lo va a inventar él. El capitel, como os decía, ¿qué tipo de capitel es? Pues es un capitel de Borromini, ¿no? Porque no le podemos denominar de ninguna manera, es algo que él ha creado y que ha puesto ahí, ¿no? Algo que no vamos a encontrar, por ejemplo, en otro autor, ¿no? Está dedicado a San Carlos Borromeo, ¿no? Esta iglesia. Fijaros lo que os decía antes aquí. Fijaros desde cerca, digamos, estos picos es una cosa impresionante. Cuando uno lo ve de cerca, es que a veces, o sea, la sensación que tienes es prácticamente como veíamos en la escalera, casi como si eso estuviera casi en el vacío, y que es una influencia realmente de la pura espiritualidad del gótico, ¿no? Y que vemos que va a repetir a lo largo de sus esculturas, ¿no? Aquí está la cruz trinitaria. Y este es el interior. Fijaros la gran diferencia entre el interior y el exterior, ¿no? Es un interior muy sobrio, donde realmente lo que prevalece, que es como en la escalera, es la luz, ¿no? Él va a organizar de tal manera una cúpula que, como veis, esto es del barroco, una de las cosas que va a hacer, que va a poner sobre todo de moda Borromini, va a ser una planta centralizada y helicoidal. Entonces, una planta helicoidal, lo veremos ahora más bien en la cúpula, toda la linterna incluso que va a hacer. Entonces, la misma arquitectura es ya fuente de espiritualidad. ¿Por qué? Porque es, digamos, quien entra, es intentar crear un espacio, que es una idea incluso muy moderna hoy, ¿no? Donde el ambiente te disponga a esa experiencia mística, ¿no? A través de la claridad y de la oscuridad. ¿Quién fue el genio de esto? ¿Qué se os ocurre que fue el genio del claro y el oscuro? Caravaggio. Entonces lo que va a hacer Borromini es intentar trasladar ese halo de espiritualidad y de misticismo que hace Caravaggio en su pintura, hacerlo escultura. Es hoy, yo que sé, por ejemplo, si uno va aquí a Reina Sofía, cuando fuimos un ejemplo, pero por ejemplo hay desde Sierra del Guggenheim de Bilbao, hay una cosa que se llama habitar las esculturas, ¿no? Entonces es muy interesante porque tú entras, todo igual que es nuestro material, que siempre que es acero corten, es mucho más llamativo porque lo hacen como laberintos, todo de acero corten, que es habitar los espacios, ¿no? Y esta es la fe, es habitar los espacios de Dios mismo. Entonces la idea de Borromini es cómo a veces, y por eso también me gustaría ver digamos, la pura poesía y el
puro misticismo de este arquitecto, incluso su fe, como claro, una cosa es lo que tú ves, la fachada de una ciudad por fuera y quien vive en esa ciudad, quien habita ese espacio, que es muy distinto. No puedes ver una casa por fuera, pero luego quien habita ese espacio realmente es totalmente distinto. Entonces, por eso él va a jugar con la gran diferencia entre la fachada y el interior. Y cómo al final lo que él va a proponer en su arquitectura, porque es una iglesia, pero lo va a hacer con su escalera ya, y fuese tentativo siendo muy joven en el Palacio Barberini, es precisamente cómo habitar ese espacio que es la iglesia y que es Dios mismo. Y más allá de la fachada, lo importante no es lo que hay fuera, sino entrar en el corazón de Dios, entrar en el corazón de la fe. Y Dios es pura luz, que va a contrastar ¿con qué? Con tu propia oscuridad. Por eso la vida de la iglesia, incluso la personal, va a ser ese juego en nuestra vida, al menos en la mía, ¿no? Entre lo que tenemos de luz y lo que tenemos de oscuridad. Y esa es la mayor obra de arte que Dios ha hecho, que somos cada uno de nosotros. De tal manera que la iglesia, empezando por quien trabajó y reina en ese momento la iglesia, que es Urbano VIII, es verdad que tiene todas esas sombras, ¿no? Pero tiene esa parte de luz también, primero que es el Papa, lo que representa mucho más allá de su manera que tenía de vivir. Pero aparte, digamos, es ese intento, sobre todo, desde la cultura también, porque Urbano VIII era un hombre tremendamente culto, ¿no? Fijaros, Urbano VIII, cuando llega a la sede de Pedro, fue toda una esperanza, sobre todo para los grandes círculos culturales de Roma. Porque este hombre, verdad, que tiene una preparación exquisita, era un amante de la cultura, pues se creían que eso iba a engrandecer Roma, como hizo Julio II, por ejemplo, que va y te descubre desde la Domus Aurea, el Laoconte, o te descubre, qué sé yo, el Belvedere, el Apolo del Belvedere, y lo pone, ¿no? Urbano VIII, por desgracia, Cará, ¿no? Ese dicho que todos conocéis, que lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini, ¿no? Y es verdad, va realmente a va a hacer atrocidades con la clasicidad, se va a cargar muchísimas piezas de la antigüedad, ¿no? Y eso es cierto también. Pero junto a eso, por eso decía lo que el Borromini nos, de una manera muy delicada nos dice, es que lo importante es el corazón de las personas, dónde habitamos cada uno. Y esta es la reflexión que al menos él, desde el punto de vista arquitectónico y artístico, nos invita en sus iglesias, es decir, adentrarnos no en el lujo, no en la fachada, no en la apariencia, sino en la sobriedad, que es en definitiva la fe, ¿no? Donde realmente ahí tú estás entre la oscuridad y la luz. Y por eso se crea ese clima tan bonito que ya lo hace el gótico, ¿no? Lo hace el románico. Y al final una iglesia románica como gótica, ¿qué es? Es un juego de luces, donde experimentar, donde tú con palabras muchas veces no lo podemos expresar, pero donde tú entras en un espacio que a ti te sobrecoge y haces una experiencia realmente de Dios. Y esto es muy importante en lo que es la esencia, por eso Borromini es la esencia del barroco, ¿no? Porque es el sentimiento y es la emoción en su estado más profundo. Pero no me enrollo mucho. Como veis, Borromini lo va a coger, por ejemplo, de otro gran genio que fue Miguel Ángel. Esta plaza del Campidorio, si nos damos cuenta que hace Miguel Ángel sobre un eje frontal en forma de estrella que estaría Marco Aurelio. Bueno, pues se va a hacer un poco esta experiencia también de los espacios, digamos, más centrados, ¿no? Fijaros la cúpula, qué impresionante que lo que hablamos, fijaros. Cuando uno va, por ejemplo, al mediodía o al atardecer, es muy bonito, a veces suele estar abierta, pero a veces va uno y, bueno, pues como pasa en Roma, pues no te la encuentras muy bien. Pero esta, como es una joya, pues los trinitarios la suelen tener abierta mucho tiempo. Entonces aquello es sentarse y es un espectáculo. Yo he ido, cuando vivía en Roma, fui durante varias horas distintas,
primera de la mañana, mediodía, cuando salía de clase, o por la tarde, al anochecer. Entonces es muy bonito porque fijaros las sombras como la luz, es un juego precioso, es muy bonito este juego que tiene aquí la iglesia. Esta sería un poco arriba la linterna, ¿veis? Un espacio helicoidal, que es donde está pues aquí está Santos, Trinitati, Beato, Carlo, Borromeo, en fin, todo eso. Esta es la planta, para que veáis. Yo digo, sí, claro, es que es claro que parece muy sencillo, pero fijaros desde el punto de vista arquitectónico todo lo que supone esta iglesia. O sea, realmente es una auténtica joya, incluso hoy, pues la arquitectura como todos los estudios que hacen de planta. Está muy bonita también, porque es una idea que en esta época hay una asignatura incluso que se estudia en liturgia que se llama los espacios sagrados, cómo articular una iglesia, tipo direccional como la que tenemos nosotros, tipo de asamblea que es como esta, ¿no? De tipo, digamos, de planta única. Entonces, el Concilio Vaticano II a qué nos anima, sobre todo en la Salutatis Sanctum Concilium, pues a que sea, digamos, ¿cuál es la esencia de la iglesia? Los cristianos. Lo importante de un templo no es el templo. Lo importante del templo es la iglesia que somos nosotros, de carne y hueso. Se llama iglesia porque la iglesia somos nosotros, los cristianos. De ahí deriva el nombre, que es asamblea, ¿no? Entonces, lo importante, digamos, en el centro de la liturgia, ¿quién está? Está la asamblea. Está la iglesia que se reúne. Esto en los primeros siglos era muy importante, ¿no? Entonces, hay ahora grandes intentos. En Italia ha habido algunos. Me han pedido en 2 ocasiones presentar en algún encuentro de este tema de arquitectos sobre espacios sagrados, arquitectura sacra, pues en nuestra iglesia, y hay intentos muy interesantes, ¿no? Para incluso visiblemente hacer que el centro de la celebración es la iglesia. Entonces, cómo nos colocamos es muy importante, que al menos sea donde en este tipo de asamblea decimos, donde el centro está Cristo y alrededor de Cristo está la comunidad, que nos podemos mirar unos a otros. Por desgracia, quiero decir por desgracia, pero también porque no tenemos otra manera de hacerlo, porque nuestra pobreza, no tenemos grandes espacios para eso, pues seguimos construyendo iglesias direccionales, donde lo que más vemos a otros es la espalda, nunca nos vemos la cara. Parece más, hay un autor en Italia que habla, sobre todo en la educación, dice, la clase, esto es como si fuéramos a la guerra, está pensado no como aprender, sino, dice él, que es una maravilla de hombre, sino como si fuera incluso el llamar a uno por uno, todo eso, dice, parece una guerra, un ejército, más que una escuela. Y no nos vemos nunca la cara, sino que solo nos vemos la espalda. Entonces, y la iglesia también, lo bonito es poder hacer donde se pueda. Nosotros, como sabéis, el arquitecto Nacho Vicen quería hacer una cosa así, de planta más bien tipo asamblear, ¿no? Pero bueno, como veis, el terreno es muy malo, porque nos lo regalaron y gracias a Dios que nos lo regalaron, ¿no? Pero claro, si uno lo hace así, tienes que tener mucho espacio, si no se desaprovecha mucho. Si nosotros lo hiciéramos en tipo redondo, pues no cabríamos ni la mitad de lo que entramos. Entonces, pues sí que es verdad que, siendo honestos, tenemos que jugar un poco con lo teológico y lo práctico. Bueno, esto, sin embargo, como veis, es el claustro de fuera, de San Carlos, que también se visita. Como veis, es mucho más sencillo, es muy sobrio, es sobre todo para el uso que hay, pero lo que me interesa es ver lo que os decía de la balaustrada. Él mismo la ideó, y él mismo la pensó, y él mismo la creó. Entonces, es un tipo de balaustrada que no encontraremos en otro lado, porque hasta ese detalle él pues, se encargó de hacerlo, para que veáis la genialidad de Borromini. Esta es otra de las grandes joyas de Borromini, que es esta de Santiago a la Sapienza. La Sapienza, como sabéis, está en la Universidad de Roma, se sigue llamando así, la Sapienza, y era la iglesia de la Universidad de Roma, ¿no? San Ivo es el patrón de los abogados. Entonces, pues está dedicado pues, al patrón de los abogados, porque el derecho en aquella época, digamos, era la esencia del estudio, sobre todo
universitario, y aquí, digamos, si hay una obra de madurez, si hay una obra realmente representativa de Borromini, si hay una joya del barroco, también es esta iglesia, ¿no? Pero tiene encima, digamos, como le pasa al David de Miguel Ángel, pues esta obra ya estaba realizada. Entonces, cuando llega Borromini y se la encarga, ya había comenzado a hacerla el gran arquitecto, que no nos da tiempo a hablar de él, pero que también es otra joya, que se llama Giacomo de la Porta, ¿no? Entonces, él ya había hecho este tipo que decíamos de Sedra, más o menos, que podemos llamar así, y él va a aprovechar todo eso y va a hacer nada menos que esta joya que encontramos en esta iglesia. Yo también os animo, si tenéis ocasión de ir a Roma, o pues cuando se va con grupos es muy complicado verla. Yo voy a ver si hago ahí ahora en este del verano, a ver si puedo organizarlo de tal manera que podamos también escapar a verla, porque merece la pena. Entonces es muy bonita, porque es entrar en un lugar, veis, incluso donde la sombra y la luz va a estar muy marcada. Entonces es entrar en un espacio donde uno se siente a gusto, donde hay algo que realmente, como entrar a la iglesia de San Carlino, pues te sientes en un espacio realmente que no sabes explicar muy bien, pero hay un algo que te envuelve, ¿no? Entonces, esta de San Igual a Sapienza, pues es otra de esas grandes joyas que tiene. Yo me quisiera fijar sobre todo en esta gran torre, ¿no? Que es una maravilla. Fijaros, solo con esta torre podríamos dar una clase sobre el barroco romano, como el barroco en general, porque van a estar todos los elementos que hemos ido diciendo del Borromini. Por una parte tenemos, veis, esta helicoidal que va a acabar hacia arriba, que es la cruz. Sí, por eso he querido comenzar con el Palacio Barberini y la escalera Barberini, porque es lo que él va a repetir precisamente en esta obra de madurez de él, que es la iglesia como esa ascensión hasta intentar tocar el cielo. Es una manera casi de Torre de Babel, ¿no? Lo que va a dar, ¿no? ¿Y vosotros de qué creéis que tiene forma? De tarta. Con esto de aquí, de faro. De faro. Hay quien dice, y es verdad, parece ser, los estudiosos, esto como veis, pues cada vez salen más estudios, ¿no? Hay un estudio muy interesante, como dice que Borromini conocía o estudió lo que era el faro de Alejandría, ¿no? Entonces parece ser que él va a coger como, digamos, esto base lo que sería el faro de Alejandría. Claro, vosotros fijaros en una iglesia darle a su propia torre, a su propia linterna, a lo que acaba su cúpula, que es la linterna en definitiva, la forma de un faro. ¿A qué hará referencia? A la luz. Es decir, que la gente se sienta llamada a entrar en ¿dónde? En la iglesia. Aquí es la luz. Y a su vez al revés, quien produce la luz, que es la que hace llamada, es Cristo, que es la iglesia. Entonces fijaros en una arquitectura la genialidad y la creatividad de este hombre, ¿no? O sea, antes estamos acostumbrados a ver pintura donde, bueno, pues es, digamos, medianamente fácil pues crear estos símbolos, ¿no? Pero fijaros en una arquitectura, incluso el pensamiento que hay detrás, ¿no? De un gran arquitecto. Y luego, pues, hacia la infinitud. Entonces, me parece que incluso esta torre, pues, podríamos utilizarla. Esto es por dentro, fijaros qué maravilla. Ahora veremos la planta con las estrellas cruzadas, pero fijaros lo que significa entrar en esta iglesia. Nos recuerda mucho al gótico también, a la luz del gótico. Por eso decíamos, para entender a Borromini, muchos, yo fíjate que he oído un montón hablar de él, pero cuanto más he leído y he estudiado sobre él, me he dado cuenta que desde luego el origen, yo soy una de las cosas que os confieso que ahora miro mucho, como nos pasaría a cualquiera, ¿no? Es el bagaje personal de uno, es decir, de dónde venimos. Entonces lo que él ha estado acostumbrado a ver, que es en su tierra, en el norte de Italia,
especialmente también en Milán, muy cerquita donde él nace, pues digamos, toda esa luz del gótico, ¿no? Y todas esas formas del gótico, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Yo sé que algunos pues, no estarán muy de acuerdo en esto, pero bueno, hay otros historiadores que sí, ¿no? La diferencia entre Bernini y Borromini, ¿cuál es? Que Bernini, es verdad que la escultura tiene cierta morbidez, incluso, yo qué sé, la pobre Daphne, ¿no? El rato de las Sabinas, que es una maravilla, pero notas la dureza del mármol, notas la dureza de la piedra. Borromini lo que hace es toda una plasticidad con estos elementos. O sea, la gran diferencia entre los dos, al menos para mí, sobre todo en la arquitectura, es la dureza que mantiene el Bernini y la plasticidad que le va a dar el Borromini. Fijaros mismamente en esto, ¿no? Yo que sé, en los frisos, en cualquier cosa, ¿no? Los témpanos, cualquier cosa, es como si la piedra la quebrara como si fuera casi un trozo de plástico. Entonces es una cosa que es una cosa de locos, ¿no? O sea, a mí me parece realmente una cosa impresionante lo que es capaz de hacer este hombre, ¿no? Entonces dice un autor, que os he dicho antes, que sobre todo en la arquitectura del Borromini el ritmo no está entendido como una onda musical, sino como una composición teórica, dice, ¿no? Y es verdad, ¿no? En este tipo de ritmo que él va metiendo. Entonces, si veis, fijaros los capiteles que os he dicho antes, ¿no? Luego o sea, las columnas de él son, que realmente yo no tengo ninguna duda que va a coger de Miguel Ángel, son gigantes, ¿no? Miguel Ángel es el primero que se atreve a coger una columna en contra del canon de que era clásico, que ya los romanos lo hacían, que era simplemente, digamos, yo qué sé, la plaza del Campidoglio, lo dijimos el año pasado, si vemos los tres órdenes, pues si hay 3 pisos, ponen el dórico, el jónico, el corintio, ¿no? Si hay 2 pisos, entonces Miguel Ángel se atreve en el palacio de enfrente, al que había, de hacer uno que la columna llega desde el suelo hasta el techo. Esto hace también él, ¿no? En sus arquitecturas. Fijaros lo que os decía de esta Aníbala Sapienza, lo que es la planta, ¿no? Es una maravilla, es pura teología. ¿Por qué? Porque esta planta, que es igual, centralizada, que encontramos 2 triángulos que van a formar la estrella de David. Pero es que estos 2 triángulos, ¿qué es? Es la Trinidad, ¿no? Es decir, el espacio que él habita como zona de iglesia, en el suelo, el espacio mismo, la planta misma es la Trinidad, que él ya había conocido de los trinitarios en esta obra de San Carlino, San Carlos de Cuatrefontana. Pero al final la fe cristiana, ¿cuál es? Nosotros no somos monoteístas, que también. Nuestra fe no es monoteísta, nuestra fe es trinitaria. Y esto es algo muy, muy importante. Nosotros confesamos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un único Dios, pero en 3 personas. Es una espiritualidad trinitaria. Entonces es muy interesante como la misma planta de la iglesia, pues es esta Trinidad. Bueno, aquí está volvemos al Palacio Barberini. Y nada, simplemente, porque voy a terminar ya, porque es 1h15 y ya no quiero cansaros más, Pietro da Cortona. Esto es un simbolismo espectacular. Aquí va a ser, digamos, lo que es el triunfo de la divina providencia. Esto es otra locura. Es otra locura, ¿por qué? Porque cualquier imagen que cojamos, vamos a verlo rapidísimo, es exaltar el queo. Pues es la figura del papado. Que Urbano VIII, este es el techo del palacio que hemos visto, las 2 escaleras, ¿no? Es una sala que hace Bernini, que va a organizar él y va a crear él, y en este techo van a encargar a Pietro da Cortona que haga este fresco inmenso, ¿no? Entonces, fijaros, es la providencia que está aquí, que manda que le entregue la corona de fama, de gloria, aquí a las abejitas, que es la familia Margarita, que es Urbano VIII. Pero Pietro da Cortona va a decir, cuidado, la labor del Papa entonces va a valerse de todas la simbología clásica para decir, cuidado, porque tú como Papa estás obligado
a sujetarte sobre una moralidad y a defender una doctrina y a promoverla. Por eso todo lo que vamos a ver aquí de una manera muy rápida, porque no nos da tiempo, pues este sermón. Bueno, no voy a entrar porque no nos da tiempo, quería hablaros un poquitín de la pintura de Giacomo, pero es una Pietro da Cortona, perdón, como veis, fijaros, el Bernini y la pintura de Pietro da Cortona. Esto está hecho como 20 años antes que la pintura. Lo que está claro es que, aparte de lo que es la composición, que dependerá mucho del Carracci, todo lo que va a ser, fijaros, es puramente Bernini, llevado a la pintura. Toda esa expresividad, fijaros las manos. Bueno, en fin, vamos a seguir. Aquí es la que os decía, que es esta corona que va a ir viajando y que le da, digamos, la divina providencia. Esta es la providencia que, si nos damos cuenta, está flanqueada por estos personajes alegóricos, que es la justicia, la belleza, la templanza, la pulcritud, la modestia y la sencillez y la humildad. Claro, ¿qué le está diciendo aquí al Papa? Que en definitiva todas estas virtudes son las que tiene que tener él, pero las que tiene que promover. Que la divina providencia, la misión que él tiene, le va a asistir. Aquí, como veis, ya nos habla de las tres ovejas, pero fijaros, debajo de la providencia, ¿quién está? ¿Quién es este? O ya tiene un cuadro, Cronos, que está comiéndose a su hijo. ¿Y aquí quién está? Está más difícil de entender, porque esto es mitología pura. Son las tres parcas. ¿Sabes que la mitología, bueno, nosotros a la muerte llamamos la parca, ¿no? También, que vino de la mitología griega porque son tres. Eso, que es una glotis, que es la que, digamos, tiene el hilo, otra que lo devana y otra que lo corta, y es la muerte. Es que nos está diciendo la providencia debajo, cuidado, que el tiempo pasa rápido y que la muerte también le acecha la vida del hombre. De tal manera que es todo un fresco, fijaros, para decir al Papa también que lo que hagamos nos llegará a la muerte. Entonces, veremos que luego hay un diálogo muy bonito en esta pintura entre lo que serían las virtudes y las antivirtudes, ¿no? La tentación que tenemos, digamos, ahí que el Papa, por eso es la gloria del Papa Juan VIII y del papado, tiene que proteger a la humanidad y a la Iglesia de todo esto. Su misión es precisamente esta. Por eso, fijaros, en una pintura de un palacio, realmente todo el simbolismo que hay dentro de este barroco, ¿no? Este ya lo hemos visto. Aquí fijaros qué bonito que es, ya lo vimos, la tiara, ¿no? Que representa los tres poderes del Papa, ¿no? ¿Lo está llevando quién? Esta es una personificación de Roma. Entonces, para qué decir, el Papa es el obispo de Roma y es Roma quien le va a poner la corona a Urbano VIII. Como obispo de Roma, y por ser obispo de Roma se convertirá en el pastor universal de la Iglesia, ¿no? Ahora que estamos viviendo esto, pues fijaros, ¿no? Entonces está aquí, no, vamos a ver. Mirad, ¿quién sujeta, digamos, todo esto? Pues son las tres virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Entonces, para que aquí está la otra que llevaba la cruz, si os acordáis, que se me ha salido del cuadro, pero bueno, que representa el escudo, que son las virtudes de Pedro, que es Urbano VIII, va a estar esto sujetado, ¿veis?, por las tres virtudes teologales. Entonces, lo que está diciendo, cuidado, porque al final el Papa lo que tiene que expresar es defender y vivir estas virtudes teologales, la misión del Papa. Esta es muy bonita porque luego, si vemos esta, para acordarnos, digamos, el eje central, que es donde está el papado de Urbano VIII, que es donde están las tres ovejitas, todo eso, aquí la Divina Providencia, y luego están los cuatro lados, ¿no? A cada lado él va a expresar cuatro cosas. Uno es el triunfo de la religión y la espiritualidad,
Aquí, si veis, está la religión, la espiritualidad, apoyada con la ciencia. Y aquí tenemos las contravirtudes a la religión y la espiritualidad. Por un lado está la lascivia, ¿no?, que está aquí tumbada. Aquí está pelea de dos angelitos, entre los dos el amor profano y el amor espiritual. Y aquí es curioso esta imagen, este angelito, que se os dé cuenta contra quién está ahuyentando. ¿Quién será este ángel? ¿Quién se os ocurre? El amor humano está representado por Cupido. Pues está ahuyentando a Cupido para decir, oye, cuidado, que si quieres el triunfo, el Papa tiene que defender la moralidad de luchar contra esta locura. Curiosamente, aquí hay es que la foto no es muy buena, pero no he encontrado buena. Veis, aquí está una mujer en medio desnuda lavándose una mano. Eso es muy curioso. Y luego aquí hay un personaje que será Dionisios, que es, digamos, el del vino, el desenfreno, todo eso. Entonces, fijaros qué bonito como pone la virtud, el triunfo en contra de lo que nos puede, digamos, ahuyentar de todo esto. Este es un detalle que me parece preciosísimo, como la llama de la fe y de la religión y de la espiritualidad que la ha cogido de la ciencia, curiosamente, ¿no? Aquí está el triunfo de la paz sobre la ira, ¿no? Está muy interesante, ¿por qué? Porque, fijaros, al final el Papa Urbano VIII sí que logró, sobre todo, bastante paz, sobre todo en estas guerras cantoneras que os decía yo de Roma, con los farneses especialmente. Entonces él habló mucho también Urbano VIII con la paz a su manera, desde luego, ¿no? Pero entonces aquí está, digamos, la paz, que lo mismo, fijaros, ¿quién hace las armas? Pues estos cíclopes gigantes que veis que están como tirándolas en la... Pero lo que quiere decir es que estas armas ya no valen absolutamente para nada, porque lo que reina ya es la paz. Entonces es una oda un poco a la figura del Papa Urbano VIII como ese príncipe de la paz, el garante de la paz, del imperio, ¿no? Entonces aquí también hay otro personaje que no vamos a detenernos mucho para no alargarnos, que bueno, pues está, digamos, sofocando la guerra de dos personajes, digamos, mitológicos. Aquí vemos a alguien que la paz, en vez de armas, que está contrarrestado con estos cíclopes, pues está dando, pues, esto, flautas, un poco lo que cuenta el profeta Isaías, ¿no? Ese el futuro donde, pues, la serpiente, el niño, todo eso, ¿no? Entonces, para que veáis un poco también este otro, ¿no? Aquí está un poco de cerca, un poco peor, se ve, pero bueno. Luego aquí Minerva, que vence a los gigantes, que precisamente aquí lo que va a representar este Pietro da Cortona es precisamente Minerva, que va a ser también sobre todo la que va a defender sobre todo la caridad, la humildad, la paz, la pureza, en contra de todos estos gigantes, ¿no? Como el papado lo que va a intentar mantener también esta, digamos, heroína mitológica que pinta aquí. Luego Hércules, que allí las arpías, ¿no? Que eran, como sabéis, mitad mujeres, mitad, pues hay de esos seres ahí medio extraños, y siempre tiene lo mismo, ¿no? Como el papado, la figura del papa, pues es el que al final pues tiene ese valor moral, pero también político, de librar contra el mal de la Iglesia, ¿no? Y que va a coger, digamos, Hércules, ¿no? Hércules, que va a representar en la mitología, porque realmente ese dios que va a luchar sobre todo por mantener la justicia, en fin, todos los grandes valores que se crean en la República griega, sobre todo, y luego romana, ¿no? Entonces el Papa va a ser ese heredero de este Hércules, y la misión va a ser precisamente luchar contra todo esto. Entonces también es ahí está otra garantía, que es una cosa espectacular, ¿no? Luego tiene todos estos medallones que no nos da tiempo, que ya es muy tarde, que bueno, hay otras escenas también clásicas y demás, ¿no? Y con esto quisiera terminar, porque tampoco nos da mucho tiempo para más. Entonces, como veis, el barroco italiano, pues es verdad que conocemos, pues, el Vaticano, evidentemente que empieza en el Renacimiento, con toda la columnata de Bernini,
En fin, el próximo día ya lo he metido con Bernini, que es otro genio, desde luego, pero por eso nos hablarán el próximo día. Pero sí que quería al menos hacer una pequeña incursión en este tipo de autores que, como veis, a veces están relegados un poco a un segundo plano, pero que realmente son una auténtica joya. Y es esta Roma quizá menos conocida, donde menos se va, pero que también, digamos, es una fuente no solo de arte, sino también de espiritualidad. Ir por Roma, pues es ir por el barroco en su esencia, ¿no? O sea, cualquier plaza que vayamos, o sea, por cualquier calle, porque ciertamente todas estas iglesias las vamos a encontrar, ¿no? El próximo día, como digo, pues ya terminaremos con este otro gran autor que vendrá un profesor de fuera que Ricardo ha contactado y que seguramente será una clase para no perderlo, la que os invito también a asistir. Yo con esta, pues como veis, este año me habéis aguantado más que el pasado, porque con Roma, pues bueno, he intentado ahí al menos lo que he podido, de una manera pues a veces un poco larga, pero como veis son temas que no se acaban nunca. Pues agradeceros pues, vuestra presencia. Ya es la última que de este curso, el año que viene debemos saber qué tema cogemos. Cualquiera de estos nos daría para un curso y sería súper bonito ahondar un poco de esto que ya vamos haciendo, ¿no? De eso que hicimos el año pasado, que era una visión general. Vamos aterrizando en un lugar concreto como era Roma para el jubileo, y bueno, pues el año que viene quizá pues, podamos coger simplemente algo que nos ayude a profundizar mucho más con estas herramientas que hemos tenido, ¿no? Y nada, pues animaros sobre todo eso, a contemplar la belleza. Yo creo que todos tenemos, digamos, la suerte, ya sea por internet, los museos, en fin, de poder mirar un poco más allá, que es lo que yo he pretendido con vosotros, hacer una mirada desde la fe de lo que, digamos, la superficie nos da, ¿no? Y a cada uno, pues un cuadro nos puede sugerir muchísimas cosas, ¿no? Y por eso, pues ojalá que ya con la próxima clase os haya servido el curso. Muy agradecido también de vuestra presencia todos estos miércoles, también Ricardo con sus clases. Y nada, pues el próximo miércoles que nos toque, pues acabaremos también pues este año, y pues muy agradecidos también de ser compañeros de la belleza de la fe. Así que tengáis un feliz descanso. Muy bien. ¡Bravo!